bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que es el concepto de tablas. Recuerden, estábamos hablando de estadística. Entonces, vamos a repasar rápidamente, no creo que me voy a tardar mucho, todo lo que hemos visto hasta este momento. Nosotros podemos hacer una recolección de datos de lo que nosotros queramos. Del número de personas que juegan videojuegos, o que les gusta leer, o que les gusta el cine, o que les gusta la música, el número de amigos que tiene cada persona, el número de juegos, el número de mediciones que realizamos a un experimento, el número, los metros que mide una calle, porque a lo mejor unos dicen que mide 10 metros, otros que 9.5, cosas así. Entonces, todo lo que nosotros podamos medir, lo podemos repetir varias veces. Podemos tomar varios datos de esa misma medición. Entonces tenemos ese conjunto de datos. Voy a inventar aquí nada más los valores: 7, 8, 9, 7, 4, 3, 6, 9, 8, 7, 8, 9, 4, por decir algo. Entonces, nosotros ya hemos recolectado un conjunto de datos. Ahora, lo que nosotros queremos es, aquí pues podemos decir de forma fácil los datos, pero supongamos que hicimos una recolección de 1000, 2000, 5000, 100,000, 1,000,000 de datos. Pues imagínense, decir cada uno de esos datos se nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, para eso existen unas cantidades que representan a ese conjunto de datos. A esas cantidades se les llama medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central es un valor que trata de estar lo más centrado a ese conjunto de datos y que nos representa a todos esos valores. Por ejemplo, en todos estos videotutoriales, el ejemplo que les ponía es de un grupo de alumnos. Hay uno que es un representante y es el que habla con los profesores, el que organiza los eventos, a lo mejor el que recoge el dinero para comprar algún artefacto, cosas así. Entonces, de todo ese conjunto de alumnos, hay uno que representa a todos ellos y que hable frente de los demás. Lo mismo ocurre aquí. Tenemos este conjunto de datos. Lo que nosotros queremos encontrar es un dato que nos represente a todos los demás. Ese dato característico se le conoce como medida de tendencia central. Hay tres tipos de medidas de tendencia central: la media o promedio, la moda y la mediana. Entonces, son tres parámetros diferentes que se toman para elegir un dato representativo. Hagan de cuenta, igual en ese grupo de alumnos existen tres parámetros diferentes. A lo mejor unos eligen a su representante como aquel que tenga las calificaciones más altas. Otros dicen que el parámetro principal pues es aquel que conozca a todos los profesores. Otros dicen que el alumno representante debe ser aquel que tenga una facilidad de palabra, o sea, que pueda hablar fácilmente, que no tenga pena, cosas así. Entonces, si se dan cuenta, existen diferentes características para elegir a ese alumno representante. Lo mismo aquí, existen tres formas diferentes de encontrar un valor que represente a ese conjunto, que son la media, moda y mediana. Entonces, la media, habíamos visto que es el promedio. Lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos y ese resultado lo vamos a dividir entre el número de datos. La moda es el valor que más veces se repita. Y la mediana, nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar los datos. Los ordenamos ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Y dependiendo lo que hacemos después, pues es ir eliminando de extremo a extremo cada uno de los datos. Supongamos que están ordenados, este con este, este con este, este con este, y así hasta que encontremos el dato del medio. El que está en medio corresponde a la mediana.
Entonces, estas son las tres formas diferentes de encontrar un valor que represente a todo ese conjunto de valores. Les digo, aquí nada más es un resumen, también para que sepan qué estamos haciendo y no se me pierdan entre tantos videotutoriales. Ya si quieren profundizar, pues los invito a que vean los videotutoriales correspondientes. Entonces, con eso encontramos un valor representativo. Ahora, lo ideal es que nada más tengamos un valor. Vamos a suponer ese punto. Pero casi nunca sucede eso. Generalmente, este punto, bueno, mejor lo pongo con rojo, nos representa ese valor, esa medida de tendencia central, ese valor representativo. Y alrededor de ese dato están todos los demás. Así. Entonces, todos los datos están alejados de ese valor central. A esa característica en que los datos están separados del valor central se le llama dispersión. Entonces, cuando decimos que los datos están muy dispersos, quiere decir que están muy alejados de ese valor central, o incluso están alejados entre sí mismos. Por ejemplo, por acá así. Observen cómo estos valores están alejados de ese valor representativo, e incluso este está alejado de este. Observen, están muy alejados. Pero si los datos están como en este caso, están todos muy cercanos de ese valor central, entonces decimos que no están muy dispersos, decimos que están concentrados. Ahora, a lo que nosotros nos interesa realmente, pues es saber qué tan dispersos están estos datos. Si están así, muy dispersos como en este caso, o muy juntos como en este caso. Para eso nosotros utilizamos el rango. El rango es una medida que nos determina si los datos están muy dispersos, es decir, muy separados de ese valor central, o están muy juntos. Entonces, a partir de esto surge otro concepto: medidas de dispersión. Primero, lo que queremos con este conjunto de datos, lo que queremos hacer con las medidas de tendencia central es encontrar un valor característico, un valor que represente a todo ese conjunto. Y luego, con las medidas de dispersión, lo que nosotros queremos encontrar son distintos valores que nos indican si los datos están muy dispersos o están muy concentrados. La primera medida de dispersión es el rango. El rango es una cantidad que nos determina si están muy dispersos o no. Si el valor resultante del rango nos sale muy grande, quiere decir que los datos están muy dispersos. Pero si el rango nos sale un valor muy pequeño, quiere decir que los datos están muy concentrados. Entonces, otras medidas, nosotros lo que nos interesa es que nuestros datos estén así. Si los datos que nosotros obtuvimos tienen este comportamiento, es decir, que no están muy dispersos, sino que están cerca de la medida central, quiere decir que sí podemos utilizarlos. Pero si los datos están muy dispersos, entonces no nos conviene utilizarlos. Es como, por ejemplo, hagan de cuenta que queremos medir nuestra estatura. Y bueno, a lo mejor las personas, pues su regla tiene, o su cita métrica, tiene las líneas más gruesas, más delgadas, o a lo mejor por alguna casualidad estamos un poquito más altos o un poquito más bajitos. Pero generalmente, cuando nosotros nos toman nuestra estatura, nos dan valores aproximados. Por ejemplo, 1.70, 1.71, 1.69, 1.72. Entonces, si se dan cuenta, para medir nuestra estatura, pues nos dan valores que son muy cercanos. Entonces quiere decir que son
son valores que sí nos están representando nuestra estructura real, porque no están modificando. Pero ahora imagínense que a una persona le mide su altura, su estatura, y un día le dan un valor de 1.50, al otro le dan un valor de 1.97. O sea, va a decir, ¿qué onda? O tengo esta estatura o tengo esta. Entonces, aquí, cuando los datos están muy dispersos, no nos sirven, porque no nos están describiendo algún fenómeno real. En este caso, pues, sí nos da una idea más o menos de por dónde está nuestra estatura. Pues alrededor de unos 70, unos 71. Pero, por ejemplo, aquí, la persona no va a saber si es bajita o es altísima. En cambio, aquí, pues, si se da cuenta, pues, mido más o menos así. Pero aquí no. Entonces, con este ejemplo podemos observar que la dispersión es muy importante, ya que si los datos están así muy concentrados, podemos darnos una idea del valor que se encuentra alrededor. Pero si los datos están muy dispersos, entonces no podemos llegar a una conclusión, porque nos puede pasar lo que nos pasó aquí con las alturas, que aquí no sabemos si somos altos o bajos, porque son valores que están muy dispersos. Y en cambio aquí pues sí podemos darnos una idea de si somos altos o si somos bajos, porque todos los datos pues están muy cercanos entre sí. Por esa razón es importante la dispersión. Si los datos están muy dispersos, no podemos llegar a una conclusión, pero si los datos están muy juntos, sí podemos llegar a una conclusión de ese conjunto de datos. Entonces, con el rango nosotros podemos saber si ese conjunto es muy disperso o no es muy disperso. Ahora, existen otras medidas de tendencia. Independientemente de si los datos están muy dispersos y muy concentrados, cada uno de ellos se está separando alguna cierta cantidad del valor central. Voy a ponerlo aquí en la recta numérica. Hagan de cuenta que ese es el valor central. Vamos a ponerle 4. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 6, aquí tenemos 3, aquí tenemos 2. Entonces, el 4 de este conjunto es nuestro valor representativo. Y observen, todos los demás datos pues están alrededor de ese valor representativo y presentan una cierta separación. Por ejemplo, el 3 está separado del 4 por 1, o el 2 está separado del 4 por 2. Lo mismo con los demás datos. Los demás datos están separados una cierta cantidad de ese valor representativo. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar con las medidas de dispersión también, para no estar diciendo todas esas separaciones, un valor que represente a todas esas separaciones. Y esos valores los encontramos con desviación, absoluta media, desviación, absoluta, mediana y la desviación estándar. Bueno, con su varianza. Desviación estándar. Entonces, con estas tres cantidades, nosotros vamos a encontrar un valor que nos represente a todas esas separaciones. Así como en este caso, en donde encontramos un valor que nos represente a estas cantidades, ahora lo que vamos a encontrar es un valor que nos represente a todas esas separaciones. Y ahora, ¿cuándo usamos cada uno de los elementos? La media la usamos cuando los elementos están muy juntos, cuando no hay mucha dispersión. La mediana la utilizamos cuando los datos sí están muy dispersos. Y la moda cuando tenemos una cantidad enorme de datos. Y luego las medidas de dispersión, bueno, el rango ya vimos que es una forma de determinar si los datos están muy concentrados o muy dispersos. La desviación absoluta media y la desviación absoluta mediana las utilizamos cuando los datos están muy dispersos.
Y la desviación estándar la utilizamos cuando los datos están muy concentrados. Puede llegar a ocurrir este caso, que tengamos muchos datos concentrados y solo haya uno que esté muy alejado. Cuando tenemos esto, no nos conviene usar la desviación estándar, porque con un valor que esté muy al extremo vamos a modificar en demasía este valor y nos va a mostrar un resultado erróneo. Entonces, cuando los datos están muy dispersos, utilizamos la desviación absoluta mediana. Cuando los datos se encuentran de esta forma, o sea, muy concentrados y uno que otro disperso, utilizamos la desviación absoluta media. Pero ya cuando los datos todos están así concentrados, entonces utilizamos la desviación estándar. Entonces básicamente es lo que hemos visto en todos estos videotutoriales. Recapitulando, tenemos un conjunto de datos con las medidas de tendencia central. Vamos a encontrar un dato que nos represente a todos estos. Pues es la media, moda o mediana. Con el rango vamos a saber si los datos están muy dispersos o están muy concentrados. Aquí bueno, están muy dispersos y aquí están muy concentrados. Si los datos están muy dispersos, pues conviene que utilicemos la mediana. Si los datos están muy concentrados, conviene que utilicemos la media. Y luego a partir de eso vamos a saber qué desviación calcular. Si los datos están muy concentrados, como en este caso, o sea, están muy cerca los unos de los otros, podemos utilizar la desviación estándar. Si los datos están muy concentrados, pero hay uno que otro, o sea, si la mayoría está concentrado, pero hay uno que otro que está un poquito alejado, utilizamos la desviación absoluta media. Pero si los datos en definitiva están todos dispersos, entonces utilizamos la desviación absoluta mediana. Con las desviaciones, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar un valor que nos represente a todas las separaciones que hay entre cada uno de los datos y la medida de tendencia central, o sea, ese valor representativo. Entonces, ese es el resumen de todo lo que hemos visto en este video tutorial. Ahora, ¿por qué les hago el resumen de todo esto? Porque estamos viendo lo que es la estadística. Y básicamente, la estadística se divide en dos tipos. Estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva estudia el comportamiento de los datos, como aquí. Con todo esto, si se dan cuenta, lo que estamos estudiando es si los datos están muy dispersos, si están muy concentrados, encontrar un valor que los represente, cosas así. Estamos estudiando su comportamiento, cómo son esos datos, muy concentrados, muy dispersos, cuál es el valor que representa a esos datos, cuál es el valor representativo de esas distancias. O sea, nada más como que estamos describiendo cómo se comportan los datos. La estadística inferencial, esa la vamos a ver más adelante un poquito. Igual les digo, todo esto es nada más una pequeña introducción. La estadística inferencial estudia un posible comportamiento que pudiera o que podría presentarse después. ¿A qué me refiero? A partir de los datos que ya tenemos, trata de obtener datos futuros. Vamos a poner un ejemplo general, no voy a meterme de lleno. Hagan de cuenta que el lunes llueve, el martes, voy a poner aquí ese de que llueve, el martes no llueve, el miércoles si llueve, el jueves no llueve. Entonces nosotros observamos ese fenómeno y registramos esos datos de que el lunes va a llover, el martes no llueve, el miércoles sí llueve, el jueves no llueve. A partir de esos datos nosotros podríamos encontrar qué va a pasar en días futuros.
Por ejemplo, hagan de cuenta que estamos en jueves y yo quiero determinar si el viernes va a llover o no. Entonces, pero hice esta recolección de datos. El lunes está lloviendo, el martes no, miércoles sí, jueves no. Entonces, ¿qué parece? Empezamos a observar ese comportamiento de los datos y aquí parece que cada día es que un día llueve, un día no. Un día llueve, un día no. Entonces podemos determinar cómo podría estar, qué podría pasar en los días siguientes. Por ejemplo, el viernes, no ha llegado el viernes, pero debido a ese comportamiento que hemos visto de la lluvia, podemos decir que quizá sí llueva. Y luego nos vamos a sábado. Viendo este comportamiento, que un día llueve y un día no, podemos decir que el sábado no va a llover. Entonces, en eso consiste la estadística inferencial. A partir de un conjunto de datos, una vez que hemos estudiado su comportamiento, podemos saber o podemos darnos una idea de lo que va a pasar después. Entonces, básicamente, a lo mejor hay otras ramas de la estadística, pero básicamente de esto se divide. Estadística descriptiva estudia el comportamiento, como hemos visto aquí. Aquí pues determinamos qué tan unidos, qué tan dispersos están los datos, valores representativos, cosas así. Y la estadística inferencial estudia comportamientos futuros. Lo que hemos visto hasta ahorita pues ha sido pura estadística descriptiva, porque nada más estamos viendo cómo se unen los datos, cómo se relacionan, cómo se comportan. Más adelante vamos a ver algunos casos de estadística inferencial. Entonces básicamente, bueno, ya no fue tan básico, si no es tarde. Eso era lo que les quería decir. Más que nada porque pues ya vimos todo esto, pero de forma separada. Y pues, sí, calculamos y todo, pero no vimos en sí para qué sirve. Por eso como que quise ahora todo juntarlo en este video. Entonces, básicamente, tenemos un conjunto de datos. Con las medidas de tendencia central encontramos un valor que lo represente. Con el rango determinamos si están muy dispersos o están muy juntos. Y con las desviaciones encontramos un valor que nos represente a la separación que existe entre cada dato y el valor central, o la medida de tendencia central que nosotros utilizamos. Con la estadística descriptiva, nosotros estudiamos ese comportamiento de los datos. Un valor característico, qué tan dispersos están, un valor que represente a esas separaciones, cosas así. Y a partir de ese comportamiento, con la estadística inferencial, podemos averiguar algunos comportamientos futuros. Seguramente en la televisión han de haber escuchado tal producto, por ejemplo, una computadora, una tablet, un videojuego, para entre 2 meses va a tener tal costo. O a lo mejor han escuchado, para tal año, en el mundo va a haber tal población. O a lo mejor otro ejemplo, para dentro de 4 meses es posible que la moneda, alguna moneda X, alcance cierto valor. Entonces, eso es lo que hacen, recolectan todos los datos y ya después, obviamente les digo, este es un ejemplo vago, ya con técnicas más avanzadas para que el valor sea lo más exacto posible, ya mediante muchos cálculos y cosas así, a partir de ese comportamiento de los datos, pueden determinar qué podría pasar después. Eso es lo que hacen muchos economistas o actuarios para saber todo ese tipo de datos. E incluso se lo dan a las empresas para saber en qué pueden invertir y que no haya muchas pérdidas. A grandes rasgos eso es lo que ocurre. Por ejemplo, a lo mejor, nada más diciendo algo, supongamos que todos los datos que recolectamos están muy concentrados, que no hay mucha dispersión. Y entonces ellos pueden inferir, de hecho inferencial viene de ahí, inferir o de suponer, pero te digo, tomando una base, unos datos ya obtenidos, no nada más de, pues yo digo que no sé, esto va a costar tanto nada más porque yo lo digo, no, sino que inferir se refiere a que podemos predecir un valor futuro a partir de una base que ya tenemos, que son esos datos que nosotros recolectamos, como aquí, que a partir de estos datos que recolectamos, nosotros pudimos quizá predecir qué podría pasar después con la lluvia. Entonces no nada más es llegar y decir, pues yo creo que llueve porque sí, no, sino que a partir de esos datos que nosotros recolectamos, podemos saber comportamientos futuros. Entonces,
Les digo, en ese conjunto de datos ven que están todos muy concentrados y a lo mejor estas personas dicen, bueno, si todos los datos que hemos recolectado están concentrados, seguramente el que vamos a recolectar el día de mañana o pasado mañana también va a estar muy concentrado, no va a estar alejado. Entonces eso es lo que hacen en la estadística de inferencia. Les digo, ya veremos algunos ejemplos básicos acerca de estadística diferencial. Todo lo que hemos visto hasta ahorita es estadística descriptiva.